¿Me escuchás, Mile? No sé qué me ibas a decir. ¿Se colgó la Mile o está escribiendo? Bueno, mientras escribe la consulta o me cuenta cuál es la duda, lo que yo quiero que recordarles un poquito, antes de que veamos la otra partecita, por ahí los chicos que ya han retomado, o sea, o que ya han rendido el año pasado lo tienen más en claro, pero sí tengan en cuenta, para no perderse en esto, que cuando ustedes ven esta cadena de transporte de electrones, es muy importante que marquen en su cabeza y que entiendan hacia dónde se está generando este gradiente y hacia dónde se está bombeando el ATP. Porque esta cadena de transporte de electrones, que es muy similar a la que nosotros vamos a visualizar en la partecita, digamos, la segunda mitad de la unidad que viene, es muy importante entender esto porque el gradiente se crea en una dirección contraria y todo lo demás es igual, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ahí Mile dice, en el transporte de electrones solo se hace con la vía aeróbica, sí, claro, no solo el transporte de electrones, sino toda la parte de respiración celular. ¿Qué abarcaba la respiración celular? ¿Cómo se dividía la respiración celular? Para todos esa pregunta, ¿eh? La oxidación del pirúvico y letras ¿Cómo? La oxidación del ácido pirúvico. del ciclo 3. Bien, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, que con esa cadena de transporte de electrones en realidad lo que ustedes tienen es la fosforilación oxidativa en el final porque es el fin último, ¿sí?, que yo voy a tener. Entonces, ojo con esto, porque todas las fases que en realidad de alguna manera, aunque fuera de forma indirecta, tienen como fin conseguir el ATP, o sea, como fin, digamos, como punto final, pero a partir de otro compuesto que fueron esos aceptores primarios de electrones y protones, quizás en esa, digamos, en esa etapa específica no utilizan oxígeno, pero si no lo usaran no podrían, o sea, no tendrían en dónde volcarlo. Fíjense, en la glucólisis nosotros qué producíamos directamente, porque esto tiene que ver con cómo entender por qué el oxígeno existe ahí en la fosforilación oxidativa y no en las etapas. Entonces, un poco retomando la pregunta de Emily, que es interesante para entender en realidad lo que vemos de rendimiento ahora. ¿Qué producimos directamente en la glucólisis? Piruvato. Bien. Y después, ¿qué liberamos al medio? ¿Qué liberamos, chicos? O sea, como resultado de esa glucólisis, que yo lo puedo utilizar en forma de energía. Bien. Bueno, ahí Julia escribió en el chat NAD reducido y ATP. ¿Cuánto ATP producimos en la glucólisis? Directamente como ATP. 2. 2 nada más. Lo otro es NAD. Y ese NAD reducido, como ya sabemos, es un aceptor primario de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo una cadena de transporte de electrones que me lo acepte, nunca se va a convertir en ATP. Y la cadena de transporte de electrones, que ustedes ya vieron, funciona siempre y cuando exista un oxígeno que agarre a los electrones que quedan dando vuelta y a los protones también. Electrones que en realidad pierden su energía después de andar bailando por la membrana de la mitocondria, pero que después regresan al mismo lugar y al fin y al cabo son una carga negativa. Esto es lo importante de entender, ¿sí? Que en realidad, cuando yo estoy hablando de una coenzima NAD, una coenzima FAD, que le van a entregar esa energía a alguien, bueno, pero igual hay partículas, como son los electrones, como cargas negativas, y son los protones, con carga positiva, que necesitan sí o sí
que alguien los agarre. ¿Quién los agarra? ¿Quiénes son los aceptores finales de esos protones y electrones? ¿Quiénes son? El oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo veo directamente en esta ecuación, digo, bueno, no, pará, pero el oxígeno en realidad está actuando directamente en la cadena de transporte de electrones, nada más. Pero, y esto es importante, y tiene que ver en realidad con la pregunta que hizo Mile, indirectamente yo utilizo el oxígeno, ¿sí? O es una vía aeróbica, que es lo mismo, u oxigénica, en realidad en todo el otro proceso, de forma indirecta. ¿Se entiende esto? O sea, si yo tengo una vía aeróbica o con oxígeno, puedo llevar a cabo todas las etapas que me generan coenzima NADIFAT que al final se van a utilizar. Entonces, es verdad que el transporte de electrones nada más se utiliza con oxígeno presente, pero ojo con esto, porque ni el ciclo de Krebs ni la oxidación del ácido pirúvico se pueden producir si yo no tengo oxígeno porque van a producirse hasta que llega un momento donde producen NADIFAT, nadie los puede consumir porque no hay cadena de transporte de electrones que requiere el oxígeno y se frena todo. Entonces, para llevar a cabo una vía aeróbica, necesito el oxígeno en el transporte de electrones, pues necesito consumir todas las partículas que se generaron anteriormente y que aceptaron provisoriamente esos protones y esos electrones. ¿Por qué les nombré recién la glucólisis y les preguntaba que damos como, o sea, que sale como resultado de esta glucólisis? Porque en la glucólisis, esas coenzimas NAD, la glucólisis sí sabemos que es anaeróbica, y esas coenzimas NAD las generé y después no van a una cadena de transporte de electrones. ¿Qué hacen esas coenzimas NAD que entraron a la glucólisis si yo no tengo oxígeno después para continuar con la vía de la oxidación del ácido pirúvico? ¿Qué pasa con esa NAD si no tengo oxígeno? Nadie. ¿Qué pasa cuando yo no tengo oxígeno? ¿A dónde se desvía todo esto? Bien, se utiliza en la fermentación, ¿sí? Acuérdense que el proceso de fermentación es un proceso que consume, fíjense, o sea, que consume coenzima NAD. Tanto la fermentación alcohólica como la fermentación etílica son dos procesos que consumen coenzima NAD reducida. Entonces, esa coenzima NAD reducida que se produce en la glucólisis, si yo no la puedo utilizar en una cadena de transporte de electrones para poder obtenerle más energía, se compensa igual esa partícula porque se termina utilizando en la fermentación alcohólica o en la fermentación láctica. Lógicamente, dependiendo del tipo de organismo y se hace fermentación. Si no, esa coenzima nada se utilizará como otro compuesto o se degradará como otro compuesto que no le sirve al organismo, ¿sí? Pero al fin y al cabo lo importante es entender que si bien solo el transporte de electrones ocurre en presencia de oxígeno, todo lo que llamamos vía aeróbica, o sea, desde la oxidación del ácido pirúvico, no puede seguir sucediendo si no hay oxígeno presente. Se usa directamente en el transporte de electrones, pero lo necesito en toda la vía. Mi le preguntaba si podían estudiar directamente de las canciones la glucólisis y el ciclo de Krebs. Miren, los RAP de la glucólisis creo que se los describen completamente, así que en realidad entra como todo. Pero en el caso del ciclo de Krebs, las canciones que les hemos pasado en realidad están buenas porque con el ritmo le van sumando algunos de los compuestos y para que se los vayan aprendiendo, pero la facultad no les toma las enzimas que generan cada uno de los compuestos intermediarios del ciclo de Krebs. Y eso sí sale en los rap y en los videos, ¿sí? Entonces, en ese caso, para los compuestos les sirve, pero para que vayan viendo en qué se va transformando. Pero las enzimas, digamos, de cada uno no entran.
Fíjense que ustedes tienen la gráfica esa donde está el ciclo de Krebs, esta, la que está en el cuadernillo, que en realidad y en la punta de clase, porque es la gráfica de Curtis. Si ustedes se fijan acá, van a ver que no hay ninguna enzima escrita. ¿Ven? Tienen el nombre de los compuestos, eso sí lo tienen que saber. Pero la enzima que forma parte de este proceso no lo tienen que conocer. Sí, en el caso de la glucólisis. En el caso del ciclo de Krebs, no. Y ojo con esto, con el agua, por ejemplo. Bueno, ven acá, consumo de agua, consumo de agua, consumo de agua, consumo de agua, ¿sí? Todo esto que sería la hidratación de este compuesto, hay otras partes de deshidratación que no nos las han mostrado. Cuando nosotros decimos que digamos, la molécula de glucosa se está degradando y hay un equivalente de esa molécula de agua, que ¿cuántos eran por cada mol de glucosa? O sea, si yo libero o degrado un mol de glucosa, ¿cuántos moles de agua voy a obtener en total? ¿Cuánta agua voy a liberar por cada mol de glucosa? Sí, esto es ecuación general, ¿eh? Lo que vieron desde el Una principio. molécula, ¿Ah? dos moléculas de agua. Fíjense la igualación o sea, de la fórmula de la glucosa, la degradación de la glucosa. Esperen, ahí está, ahí se ve más grande. Esta es la ecuación general de la glucólisis, que después se convierte, obviamente se termina de degradar en la oxidación del ácido pirúvico. Acá tienen el ciclo de Krebs, el transporte de electrones, o sea, toda la vía aeróbica. Si yo meto una glucosa y llego hasta el final, la ecuación general de todo el proceso de degradación aeróbica de la glucosa es esta. Necesito 6 moles por cada mol de glucosa, 6 moles de oxígeno y libero al medio 6 de dióxido de carbono y 6 de agua. Entonces, si en la ecuación general dice que tengo que producir 6 de agua nada más, entonces parece que al final, cuando les muestran las coenzimas NADIFAD, les muestra ahí que se forman moles de agua, pero no me deja bien en claro cuándo, o sea, y cuánto, porque en realidad sí sé que se bombean aproximadamente 3 veces por cada coenzima NAD y por cada FAT2, pero les dice que es un estimativo porque es una cuestión de concentración nada más. Entonces, es difícil medir esto y ustedes, como que en la parte teórica, como se nos da la facu, es como que el agua o el equivalente de agua se genera o se termina produciendo en este transporte de electrones. Pero no se olviden que en realidad en varias etapas anteriores también hubo producción o consumo de agua. De hecho, hay una que no se las van a preguntar directamente, por eso yo se las ignoré en el esquemita acá de la glucólisis, pero si ustedes se fijan en la gráfica que tienen en el cuadernillo, les va a aparecer acá cuando actúa la enolasa en la glucólisis, cuando actúa la enolasa, les va a aparecer la intervención de agua, porque justamente eso es lo que hace la enolasa. En el ciclo de Krebs también, que es lo que nombramos recién, y en la cadena de transporte de electrones. Entonces van a tener en realidad, varios puntos en los cuales justamente se va a consumir o se va a liberar agua. ¿Sí? Entonces, a eso no le den tanta bolilla, pero sí en la bolilla el equivalente de la cantidad de NAD, de la cantidad de FAD y de la cantidad de moléculas directas de ATP que se liberan en cada una de estas etapas. Para eso, que se conecta con lo que vemos hoy, hacemos el balance general del rendimiento energético, viendo en dónde se liberaron moléculas que me daban un equivalente en energía. ¿Sí? Tengo que conocer la ecuación general de cada una de las etapas y el equivalente energético de cada etapa. Entonces, ya habiendo visto todo el proceso y resumiendo un poco lo que pasó, decimos, a ver, en la glucólisis yo agarro un mol de glucosa y lo degrado en 2 moles de ácido pirúvico. Pero ¿qué pasa en ese proceso de glucólisis con cada mol de glucosa? Y
con respecto al carbono, que es el compuesto básico de cualquier compuesto carbonado, de los 6 carbonos que tenía la glucosa siguen estando, porque libero 2 ácidos pirúvicos y el ácido pirúvico tiene 3 carbonos. ¿Qué pasa con el hidrógeno y con el oxígeno? No vamos a considerar, como les dije recién, en cada parte donde se libera agua, porque también tendría que ver dónde se consume, y en realidad como no les hace el balance, lo vamos a ignorar. Es como que sabemos en dónde se utiliza oxígeno, sabemos dónde se libera la mayor cantidad de agua, que es en la última etapa, pero no les contabilizamos como el carbono. El carbono sí es importante, porque sí les suelen preguntar cuánto dióxido de carbono se libera en esta etapa, cuánto, bien. Entonces, tomo en cuenta que el dióxido de carbono se mantuvo constante. Bien, entonces, la glucosa la rompí, ¿para qué? Todas las reacciones catabólicas tienen el mismo fin. Voy a partir de un polímero hacia un monómero y el fin de eso es romper y que en el enlace aparezca energía, porque si no, no me sirve para nada romper moléculas que fue tan costoso unirlas. Bien, ¿cuánta energía obtengo? Y de forma directa, directa quiere decir que en la misma vía se liberan, yo saco 2 ATP. ¿Por qué saco 2 ATP? Porque saco en realidad 4, pero hay 2 que los consumo en las primeras etapas que son endergónicas. Entonces, como equivalente energético total en la glucólisis, 2. Pero obtengo 2 coenzimas nada reducidas. Fíjense de forma esquemática cómo en este cuadrito está representado el citosol, la matriz y el transporte electrónico que está también en la mitocondria, pero ya en la membrana interna. Esta coenzima nada reducida que se produce en el citosol, ¿sí?, en el proceso de glucólisis, no tengo forma de después meterla en una vía que me dé energía, salvo que yo tenga oxígeno y que vaya a hacer el ciclo de Krebs y la oxidación del ácido pirúvico en la matriz y después haga el transporte de electrones y fosforilación oxidativa en la membrana interna. Conclusión, esta coenzima NAD reducida se va a quedar así, salvo que si no hay oxígeno se utilice en un proceso de fermentación o que ingrese una vía aeróbica y me termine dando un equivalente energético de CDTP. Eso quiere decir que el rendimiento energético de la glucólisis son 8 ATP o 8 moles de ATP por cada mol de glucosa. Lo mismo hacemos en cada una de las otras etapas. Si ustedes recuerdan, en la oxidación del ácido pirúvico teníamos 2 ácidos pirúvicos en realidad, porque se producían cada uno de ellos de la glucólisis, y cuando yo rompía ese ácido pirúvico, ¿qué obtenía? No sé si están escribiendo. ¿Qué obtenemos en la oxidación del ácido pirúvico? Bueno, sí, nada, también. ¿Y qué obtenemos además? Bien, un grupo acetilo que después se va a unir con esta coenzima A. Esperen que volvamos 2 segundos, así vamos repasando de paso la ecuación general. Entonces, ¿qué pasaba con el ácido pirúvico? El ácido pirúvico se transforma en un grupo acetilo que se ensambla con la coenzima A. Entonces, fíjense, el grupo acetilo tiene 2 carbonos y acá sí se perdió un dióxido de carbono en este proceso. ¿Sí? O sea que de los 6 carbonos que tenía la glucosa, que siguen conservados cuando termina la glucólisis, porque las 2 moléculas de ácido pirúvico cada uno tiene 3 cada uno, en la oxidación del ácido pirúvico se pierde 1 por cada ácido pirúvico, 2 en total. La coenzima A se incorpora, pero prácticamente como que después, cuando vemos la ecuación general, nunca la contamos. ¿Por qué? Y porque entra y sale. Ven, por ejemplo, acá en la oxidación del ácido pirúvico, digo, para que se produzca la oxidación, necesito coenzima A. ¿Cuál es el producto de la oxidación del ácido pirúvico? Acetil-CoA. Pero cuando entra el ciclo de Krebs rápidamente, esa coenzima A se recicla. Entonces, como se recicla, obviamente no la cuento como en la sumatoria general. Y se produce una coenzima nada reducida, pero en este caso fíjense cómo se consume, se produce, perdón, y no se consume como nos pasaba en la fermentación. Como estábamos viendo recién, en la fermentación láctica o en la fermentación etílica, que eran las vías anaeróbicas, yo consumía
una coenzima NAD reducida. ¿Por qué digo consumo? Porque en realidad yo le tengo que meter energía a la coenzima, obviamente para reducirla, porque sabemos que una reducción es una ganancia de electrones. Entonces, cuando digo consumo es porque rompo ese enlace y de alguna forma estoy desprendiendo esos oxígenos. Fíjense cómo en la fermentación entonces consumo esa coenzima NAD reducida, en cambio acá en la oxidación del ácido pirúvico la voy a producir. Pero otra vez, vamos a lo mismo. ¿Qué pasa con esta coenzima NAD reducida? Si no entra en una cadena de transporte de electrones, no voy a obtener el equivalente energético. Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, aparte del dióxido de carbono que se libera, entonces podemos decir que en la oxidación del ácido pirúvico, yo voy a estar liberando una coenzima NAD por cada ácido pirúvico, o sea, 2 en total. Otra vez, no se van a transformar en ATP hasta que no lleguen a la cadena de transporte de electrones. El rendimiento energético de la oxidación del ácido pirúvico es de 6 ATP. Entonces, 8 llevábamos en la glucólisis, 6 en la oxidación del ácido pirúvico. Bien, ¿qué pasa en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, como les dije recién entonces, vamos a contabilizar lo que va a ser un equivalente energético. Interesa saber también el balance de dióxido de carbono. ¿Por qué no vamos a contar el balance de agua? Porque no lo estamos contando en ninguna parte de la reacción. Deberíamos cuantificar también los de la glucólisis, los que se consumen, los que salen, los que ocurren en la cadena de transporte de electrones, cuánto el equivalente, lo que se consume acá en esta vía y otras vías que lo liberan. Entonces, no le damos bolilla al agua, sepamos que son 6 en total, pero no le damos bolilla porque no está compensado, chicos. En el libro, si yo sigo la lógica, no me da lo mismo porque hay etapas que faltan, por eso les digo que no leen bolilla, porque la facultad no se los va a tomar, porque la bibliografía no tiene el dato completo, si no, no sé de dónde sacó las 6 moléculas de agua, ¿sí? Salvo que me pregunte específicamente una función, como decirme la función de la enolasa, porque sé que tiene que ver, ¿sí?, con la hidratación, o sea, digamos, de una molécula y la deshidratación de otra, porque es la función de la enzima, y si está descrito en la glucólisis. Acá no, porque ni siquiera tenemos las enzimas, pero sí puedo visualizar que se libera dióxido de carbono, acá, dióxido de carbono, acá. Esos dos son los dos que venían en el grupo acetilo. Ojo, esa C no es un dióxido de carbono, es de la coenzima A, o sea que tengo 2 carbonos en el grupo acetilo. 2 dióxido de carbono por cada vuelta del ciclo de Krebs. Y si nos fijamos y repasamos lo que ya han visto en ciclo de Krebs, tienen 3 coenzimas, 1, 2 y 3 coenzimas NAD, una coenzima FAD y un ATP por cada vuelta. Entonces, otra vez, sabiendo lo que ya sabemos, que todo lo estamos multiplicando por 2, porque desde la oxidación del ácido pirúvico en realidad todo está multiplicado por 2 luego de la escisión de la molécula de glucosa. Bueno, entonces, en una vuelta del ciclo de Krebs voy a producir un ATP, 3 NAD, un FAD. En 2 vueltas, que es el equivalente por cada mol de glucosa, 2 ATP, 6 NAD y 2 FAD. ¿Cuál era el equivalente energético que ahí se ha cuantificado en la cadena de transporte de electrones para ver cuánto se liberó en la fosforilación oxidativa? 3 ATP se producen aproximadamente por cada coenzima NAD reducida y 2 por cada FAD. Si sacan esa cuenta, ¿sí?, los 3 del NAD, 2 por los 9, que sería esto, ¿sí?, 3, y cada uno de esos vale 3, y 2 veces una coenzima FAD, que la coenzima FAD tenía un equivalente de 2 ATP, o sea, 2 por 2. Quiere decir que directo en el ciclo de Krebs vamos a producir 2 ATP, pero vamos a producir las otras, o sea, las otras, digamos, el otro equivalente energético de las 22 moles o 22 moléculas, dependiendo que estoy cuantificando, de ATP, que va a ser de forma indirecta a través de la coenzima NADIFAD cuando lleguen a fosforilación oxidativa. En conclusión, en total, 24 ATP por cada glucosa. Eso quiere decir que si ustedes hacen un balance, que esto es lo que llamamos rendimiento energético global de toda la glucólisis, yo obtuve 38
moles de ATP por cada mol de glucosa que yo degradé por vía aeróbica. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Yo les hago una pregunta. ¿Siempre vamos a obtener 38 moles de ATP por cada mol de glucosa? no, ¿Por qué? porque es conveniente a la energía que necesita la célula. No, sí, eso sí, o sea, que va a poder obtener más o menos energía dependiendo de la demanda de la célula, pero yo digo desde una molécula, como esa molécula que es la glucosa, siempre cuando la degrade voy a obtener una cantidad de energía. Obviamente que el cuerpo va a regular cuando quiere más y cuando menos. ¿Qué dicen? ¿No se supone, dice que el 40% se libera como calor? Perdón, el 40% se guarda y el otro porcentaje se libera como calor de las calorías del ATP. Bueno, entonces vuelvo a la pregunta. ¿Voy a obtener la misma cantidad de energía siempre al oxidar la glucosa? Ahí Juli dice que sí, Dani también dice que sí, ¿todos piensan lo mismo? Se quedaron así como mudos. Es muy importante que escuchen esto y que lo entiendan. Bueno, ahí Mile dice no, porque como hay una parte que la elimina. Bueno, primero, quiero que se detengan en esto que es básico y que estaba en la fórmula general que habíamos visto al principio. Julia ahí pregunta, ¿no son 686 kilocalorías? 686 kilocalorías por mol es la cantidad de energía contenida dentro de la molécula de glucosa en sus enlaces. Eso, chicos, es una constante, no puede variar la energía que tiene adentro la molécula de glucosa, porque la glucosa es una especie química específica, unida, ensamblada a través de determinados átomos, y los enlaces químicos siempre gastan lo mismo. Entonces, cuando yo agarro una glucosa de acá, de acá, de acá, de acá, de cualquier lado, de cualquier tejido, de cualquier lugar, tiene siempre la misma energía. El tema es que cuando yo voy a degradar esa molécula de glucosa, ojalá obtuviese toda la energía que tiene contenida en sus enlaces para poder utilizar después para otro proceso. Pero lógicamente no es así. Primero, la segunda ley de la termodinámica, y se la tienen que saber porque es importantísimo, me dice que en todos los procesos que ocurren dentro de los seres vivos, siempre hay una parte de energía que se pierde como calor. Y esto es re importante, porque la primera ley nos decía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, dale, entonces nunca pierdo energía. Sí, claro, pero los seres vivos sí pierden energía útil. Entonces, cuando yo rompa la glucosa, no es que voy a perder la energía porque no se va a perder, va a estar en el medio, digamos, como calor, pero yo la voy a perder como energía útil. En ese sentido, la segunda ley de la termodinámica me trata de explicar esto de que no puedo utilizar el 100% de la energía que está contenida dentro. Entonces, hay una parte que se va a liberar. Pero ¿de qué va a depender esa parte que se va a liberar? Y de la eficiencia de las enzimas que tenga el organismo, de la temperatura del ambiente, de la concentración que haya de otras sustancias, del contenido de oxígeno que yo tenga disponible, o sea, un montón de variables. Lo cual va a hacer que haya un porcentaje de la cantidad de energía que está en la glucosa que pueda salir y que yo la pueda meter dentro de un ADP para transformarlo en ATP, pero hay parte que no lo voy a poder hacer y se va a liberar al medio. ¿Sí? Entonces, esperen porque por ahí estoy viendo la hoja y no veo el chat. No sé, Mili, la segunda de qué me decís.
La segunda ley. La segunda ley dice que en todos los seres vivos, en todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, siempre hay una parte de energía que se pierde como calor, que se pierde en este sentido, que se pierde como energía útil, ¿sí? Que yo no la puedo volver a utilizar. Nosotros como seres vivos, salvo para aumentar la temperatura, el calor interno que producimos no sirve para otra cosa. Entonces, tengo que tener en cuenta que si bien cada mol de glucosa cuenta con 686 kilocalorías, que es la cantidad de energía que está almacenada en esa molécula y que eso no va a variar, cada mol de ATP puede almacenar más o menos energía, también dependen los enlaces que unen en estos fosfatos. Esto también se cuantifica adentro de un laboratorio y puede ser que por convención me digan una cantidad o me digan otra. La verdad es que en el Curtis aparece como que cada mol de ATP tiene contenidas 7 kilocalorías, ¿sí? Por cada mol, obviamente, de ATP. Pero hay veces que en la facultad, que lo sacan de otra bibliografía, les han puesto en alguna pregunta múltiple opción, considerando que un ATP tiene 10 kilocalorías. Si me ponen algo así, bueno, cuento el dato que me está diciendo en múltiple opción, pero esto es porque hay algunas bibliografías donde dicen que un mol de ATP equivale a 7 kilocalorías, otros dicen 10, bueno, y lo hacen variar. Supongamos 7 como dice el Curtis, salvo que me lo modifiquen, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la glucosa es un almacén de una cierta cantidad de energía en sus enlaces químicos, que si yo las cuantifico, digo, bueno, hay 686, ¿sí? Kilocalorías. Y el mol de ATP tiene contenido hasta 7. Bueno, perfecto. Nosotros dijimos recién que idealmente, con un proceso que se llevó a cabo de forma prolijita, no voy a poder obtener 38 ATP. Y les digo prolijita porque si pasa cualquier otra cosa en el medio, lo más probable es que yo no obtenga esos 38 ATP y obtenga menos. O sea que me están dando un ejemplo como de lo máximo. Ahora, si pasa cualquier otra cosa en la cual se libera más calor y se pierde más energía, y no es energía que no la puedo utilizar, puede tener menos cantidad de ATP incluso. Cada uno de estos ATP equivalen a 7 kilocalorías. Si ustedes multiplican esto, 7 kilocalorías, ¿sí? Por la cantidad de ATP que yo liberé, o sea, 38 ATP, van a obtener un equivalente de 266 kilocalorías. Eso quiere decir que cuando yo terminé el proceso de degradación aeróbico de un mol de glucosa, obtuve 266 kilocalorías. Esto es lo que me dice que nuestro rendimiento energético del proceso aeróbico es del 40%. ¿Por qué es del 40%? Porque 266 kilocalorías es el 40% de 686. ¿Dónde está todo lo demás? En el medio como calor, como dijimos recién. Se pierde hacia el medio como calor. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Vamos al proceso de regulación y nos vamos a detener en algunos puntos claves que quiero que tengan en cuenta de todos los puntos que hemos visto. Ojo, que hay muchas etapas controladas por el ATP en varios, digamos, varios puntos claves, ya sea desde la glucólisis hasta la oxidación, incluso el ciclo de Krebs y la cadena también. Pero hay puntos que yo voy a necesitar para regular este proceso de oxidación celular para que alguien me diga hasta dónde avanzar. El fin de degradar glucosa es obtener ATP, el fin último. Si yo quiero obtener ATP es porque me falta ATP en el cuerpo. Si sobra ATP en el cuerpo, es la mejor forma de avisarle a mis células que no degraden más glucosa porque no lo necesito. Y que en otro momento, cuando yo vuelva a consumir ese ATP, vuelva a degradar glucosa. Los azúcares son tan importantes en la dieta que para que ustedes se den una idea, el 60% de las cosas que comemos tienen que ser hidratos de carbono para poder, digamos, cubrir con las necesidades básicas que yo voy a tener de este consumo de azúcares para liberar ATP para todas las funciones vitales. Bien, entonces,
¿cuáles son los puntos de control más importantes que nosotros vamos a visualizar y que les pueden preguntar dentro de todo este proceso de regulación de oxidación celular? Ya deben haber visto con la Dani cuando vieron la glucólisis un punto importante, con la Dani o con la Ana. No, creo que todos lo tuvieron con la Dani. Un punto importante en donde yo puedo controlar todo el proceso de glucólisis y que parte la vía que consume, o sea, la fase que está dentro de un proceso degradativa, pero en realidad es un proceso, una reacción de síntesis y no de degradación, y que parte con efectivamente son de degradación y que son exergónicas. Y esa es la fosfofructoquinasa o sinasa. Acuérdense que las enzimas siempre leemos el nombre al revés, o sea, asa quiere decir enzima, quinasa o sinasa es una enzima que agrega fosfato. ¿Y a quién le agregó fosfato? A una fructosa que ya tenía agregada un fosfato. O sea que fosfofructoquinasa, yo ya sé, dentro de las vías, que es la enzima que le agrega fosfato a la fructosa que ya tenía un fosfato. O sea que si me acuerdo de las etapas, sé que tenía la fructosa 6, o sea, fosfato, que era la misma que la glucosa, nada más que había actuado una isomerasa, y después le agrego un fosfato más, o sea, obteniendo la fructosa 1,6 bifosfato. Bien, ¿qué pasa con esa enzima y con ese punto? Ese punto es clave porque esa fosfofructoquinasa es una enzima altamente dependiente de ATP y que puede producir una inhibición desde esta vía todo para adelante. ¿Por qué se inhibe con ATP y está justo en ese punto? Y por lo que dijimos recién, porque las primeras etapas consumen ATP, no la liberan. Entonces, si están consumiendo ATP y no lo están liberando, yo tengo que poner un punto, si me sobra ATP, tengo que poner un punto en el cual me esté faltando ATP y no que me esté sobrando, porque si me sobra, pero en realidad yo igual lo voy a consumir, entonces la enzima no podría actuar. A ver, si hay mucha cantidad de ATP, nada me impide que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato o de ahí en fructosa 6-fosfato. La voy a almacenar en la célula de forma distinta. De hecho, es bastante eficiente hacer esto, porque imagínense que si yo tengo glucosa y la transformo en glucosa 6-fosfato, si tengo ATP disponible en la célula, la glucosa 6-fosfato ya no es glucosa, está cambiada. Entonces, si yo como, por ejemplo, y meto más glucosa, llevo a que la célula pueda absorber más glucosa a favor de su gradiente de concentración por difusión facilitada. ¿Por qué? Y porque dentro de la célula yo no tengo glucosa, tengo glucosa 6-fosfato. ¿Se entiende? Porque este es el punto en el cual se controla la glucólisis. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa entonces después de esta vía? Y cuando yo transformo en piruvato, el piruvato en realidad, en la oxidación del ácido pirúvico del piruvato, se transforma en acetil-CoA. Esta reacción se controla ella misma por retroalimentación negativa. Ya vamos a estudiar bien qué significa esta retroalimentación negativa, pero sencillamente, si el piruvato acá se quiere transformar en acetil-CoA, entonces mientras más acetil-CoA yo tenga, el mismo acetil-CoA va a inhibir la producción de acetil-CoA. O sea, la enzima que está involucrada. ¿Tengo que conocer esa enzima? No, ni siquiera figura en el Curtis. Figuran las enzimas de la glucólisis, pero no figuran las enzimas ni del ciclo, ni de la oxidación del ácido pirúvico, ni del ciclo de Krebs, ni algunas enzimas, porque otras sí que participan en la cadena de transporte, porque hay otras que sí sale el nombre de los complejos. Bien, entonces se produce una inhibición desde esa misma. De ahí vamos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también tiene un punto de control en la primera enzima. ¿Cómo se llama la primera enzima? Y esa primera enzima sí la tengo que conocer porque me la dice el texto, aunque en el dibujito del ciclo de Krebs no esté. Se llama citrato sintetasa. ¿Por qué me la tengo que saber? Porque es la enzima que se controla a través del ATP. O sea, el aumento de ATP funciona como inhibidor alostérico de la fosfofructoquinasa que me detiene la glucólisis cuando va a producir más cantidad de ATP y me detiene la citrato sintetasa. Citrato sintetasa, asa de enzima.
Sinte, de sintetizar o elaborar, que elabora citrato o ácido cítrico, o sea, que el citrato sintetasa es la enzima que permite la unión del acetilcoenzima A con el ácido oxalacético para producir ácido cítrico, que era la primera etapa. ¿Sí? Entonces, esta citrato sintetasa sí me la tengo que saber por qué, porque es inhibida también con el aumento de la concentración de ATP. Bien, hasta acá hemos visto todos controles por inhibición a través del aumento del ATP, pero la última etapa del transporte de electrones o de la fosforilación oxidativa es al revés, como es la etapa que produce ATP, para producir ATP a través de esta bomba, de la bomba que estaba penetrada en la membrana interna de la mitocondria, que tenía esa subunidad o esa partícula F sub 0 y F sub 1, justamente se llama ATP sintetasa. ¿Por qué? Porque sintetiza ATP. Entonces, claramente, o sea, no va a estar controlada por el ATP si lo está produciendo. O sea, justamente cuando baja en la célula, esta ATP sintetasa funciona. Pero sí está inhibida por la concentración disminuida del ADP. ¿Por qué? Porque el ADP es su materia prima. Siempre hay fosfato en la célula, chicos, porque lo saco de cualquier lado. O sea que tipo hasta el agua tiene fosfato. Entonces, controlar algo a través de fosfato es muy difícil, salvo que sea la unión específica, pero sí a través del ADP, porque la ATP sintetasa necesita ADP y fosfato, además de la fuerza protonmotriz que se bombea, necesita ADP y fosfato para unirlo y obtener ATP. Entonces, si tengo poquita cantidad de ADP, y bueno, se inhibe el proceso, dejo de sintetizar ATP, ¿sí? ¿Con qué lo voy a hacer? Sí, para el ATP es como decir, bueno, voy a fabricar, imagínense esto, el ATP como la locomotora, digamos que tiene 3 vagones. Si yo no tengo, no sé, la locomotora con 2 vagones, no tengo a dónde agregar un vagón solo. O sea, eso es lo que hace la cadena de transporte de electrones. Generar una fuerza para poder incluirle el vagón que perdió el ATP entregándole esa energía a cualquier otro sistema de órgano. Entonces, ese es el punto de control. Bien, al final de la partecita de metabolismo oxidativo, porque ya mañana van a comenzar a ver las fases de formación y algunos ejemplos importantes dentro de las vías de síntesis de compuestos orgánicos como son la fotosíntesis. Antes de ver esto, tenemos una comunicación entre esta mitad de la unidad y la otra, es como para, digamos, seguir la secuencia lógica en todos los seres vivos antes de meternos de lleno en productores, porque el proceso de fotosíntesis solo está en ellos. Sepamos que el proceso de oxidación celular que vimos acá no es la única vía catabólica, o sea, la única vía de degradación de un compuesto, porque esa vía catabólica es una vía de degradación que hemos visto como ejemplo a partir de la glucosa, que es un polisacárido, pero sin embargo existen otros grupos de compuestos orgánicos que también se pueden degradar y también liberan energía. ¿Tengo que conocer el equivalente energético de cada uno de ellos? No, chicos. O sea, tengo que saber cuánta energía obtengo a partir de la degradación de un triptofano o de una leucina, o sea, un tipo de aminoácido. No. Pero sí tengo que conocer que hay una vía que los integra. O sea, que ¿qué hace la unidad después de enseñarle toda la primera parte? Si ustedes recuerdan al principio, el cuadernillo de la facultad, porque esto no está en el Curtis, sí lo último que vamos a ver, pero la facultad les hacía un esquemita, que nosotros se lo pusimos acá en el cuadernillo y en el apunte, que les trataba de integrar todas las rutas centrales del metabolismo, ¿sí? Este gráfico lo vimos al principio, es un gráfico de integración de todas las vías, y ustedes acá veían que existían grupos orgánicos que se degradaban, que son las flechas negras, y otros que se componían, que eran las flechas grises claritos a través de vías como por ejemplo la fotosíntesis o de otras vías biosintéticas. Bueno, lo que hacemos al final justamente es retomar esto, ¿sí? Es retomar este concepto de que existen otras vías catabólicas y que están coordinadas entre sí. Entonces, yo puedo partir desde un polisacárido y en algún momento cualquier monosacárido se va a integrar a la glucólisis, generalmente en el paso de la glucosa 6-fosfato, ahora lo vemos en una gráfica. Las proteínas, después de haber sufrido un proceso de desaminación, que es lo que salía en el esquema cuando desprenden su grupo amonio, que es la forma de liberar hacia el exterior el nitrógeno, que no tienen otros compuestos orgánicos como los azúcares o los lípidos, el compuesto intermediario desaminado puede ser integrado a la glucólisis
o al ciclo de Krebs. Y en el caso de los lípidos, acuérdense que tienen distinta naturaleza. Me pone como ejemplo el libro, este no es el libro de Curtis, esta última partecita, en la Facultad Laureada, el libro de Campbell y Rees, me pone como ejemplo los triglicéridos que nosotros habíamos visto que se sintetiza a partir de un glicerol, que es un tipo de alcohol y ácidos grasos. Entonces, el glicerol se transforma en gliceraldehído y se integra a la glucólisis. Pero los ácidos grasos, que son ácidos orgánicos, que son las colitas en realidad, como por ejemplo los que tienen los fosfolípidos, sufren un proceso que se llama beta-oxidación y se integran como acetil-CoA al ciclo de Krebs. Si esto que acabamos de leer lo vemos en la siguiente gráfica, van a ver entonces, si se ponen a verla detenidamente, van a ver que la gráfica es muy parecida sin contarle los ácidos nucleicos, porque solo han contado los nutrientes, que son las moléculas más abundantes, es muy parecida a todas las flechas negras que estaban en la gráfica que les acabo de mostrar del principio, porque es lo mismo, les está mostrando cómo yo integro en una fase catabólica cualquier compuesto, esta vía que vimos por excelencia, lo vimos a través de una glucosa como ejemplo, pero una glucosa que es un tipo de hidrato de carbono y que hace toda esta vía, la glucólisis, después la oxidación del ácido pirúvico y finalmente el ciclo de Krebs para llevar a cabo la cadena de transporte de electrones, es una vía de degradación que puede llevar a cabo en realidad cualquier compuesto orgánico. ¿Ven? Así lo vemos completo. Entonces, la grasa que dijimos o el lípido se integra o en la glucólisis o se puede integrar como acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs. Una proteína y yo puedo desaminar, que significaría desprender este amoníaco que vemos acá, y lo integro a la glucólisis, a la oxidación del ácido pirúvico para transformarlo en acetil-CoA y al ciclo de Krebs. Los monosacáridos ustedes más comunes que ya han visto son la fructosa y la galactosa. La fructosa y la galactosa se integran en la glucólisis, perdón. La fructosa generalmente lo que hace es fosforilarse, se transforma en fructosa 6-fosfato, ustedes ya saben que ese es un paso dentro de la glucólisis, o sea, entran ahí directamente. Y la glucosa generalmente se intercambia porque tiene un anillo muy parecido con la galactosa también, o sea que la galactosa se transforma en glucosa generalmente fosforilado. Entonces, es como que si me ingresa de algún nutriente, por ejemplo de la leche, ¿sí? Que tiene lactosa y la lactosa tiene galactosa. La galactosa se fosforila, se transforma en galactosa 6-fosfato y esa se transforma con una isomerasa en glucosa 6-fosfato y se integra. Entonces, conclusión, cualquier compuesto puede entrar en esta vía de degradación. Pero para entender esto, no solo es la fase de degradación, sino que existen después vías que me integran vías opuestas y que yo puedo hacer anabolismo, o sea, vías anabólicas para poder obtener compuestos a partir de ellos. Esa gráfica que les mostré recién era una gráfica del libro de Campbell y Rees, que la facultad también se las pone como anexo. Esta gráfica es de Curtis, pero si ustedes la miran, está acostada, es muy parecida a la que vimos. Nada más que está haciendo las vías anabólicas también para volver. ¿Ven? Por ejemplo, acá, un lípido. ¿Qué dijimos? Y que el lípido se degrada en ácidos grasos y glicerol. ¿Qué pasa con el ácido graso y glicerol? Que se pueden integrar, ¿sí?, a la vía de degradación. Ven que acá el ácido graso parece que sale una flecha nada más al grupo acetilo. No les muestra la otra aclaración que hace la bibliografía. Por eso, como esta gráfica está bonita porque aparece la ATP, pero como está incompleta en las otras flechas, la facultad les complementa con el libro de Campbell y Rees, que es el que vimos arriba. ¿Sí? Entonces, ojo, porque tienen que darle bolilla a lo que dice el texto. Esta gráfica está bonita, pero está incompleta. Polisacáridos, ¿ven? Se transforman en monosacáridos. Después de esos monosacáridos, ¿dónde son integrados? Y acá me sale como que todos son integrados en el ácido pirúvico. Pero fíjense, nosotros vimos que en realidad los monosacáridos pueden ser integrados, ¿sí?, en la glucólisis o en cualquiera de las otras vías, de la misma manera que pasa con las proteínas. Proteínas, aminoácidos, me dice, ven, acá hay una flecha, me dice ácido pirúvico o en el acetil-CoA. Bueno, pero se puede integrar también en la glucólisis y no figura acá.
Entonces, está como medio incompleta, pero lo bonito que tiene esta gráfica es que les muestra las vías anabólicas, que serían todas las vías en las cuales las flechas vuelven. O sea, ustedes recuerden que no, la misma enzima no puede participar de esto. Si yo degrado un compuesto, por ejemplo una glucosa, para obtener ácido pirúvico, nosotros vimos una serie de 9 cadenas en las cuales participan 9 enzimas distintas para transformarlo. Bien, ahora, ¿puedo hacer reversible esto? ¿Puedo a partir del ácido pirúvico sintetizar glucosa? Sí, sí puedo, pero no van a participar las mismas enzimas. ¿Sí? Porque esto no es un proceso que puede encontrar una vía anfibólica, pero bajo ningún punto de vista va a ser algo, digamos, reversible por las enzimas. Quería subir a mostrarles eso, para que nos quedara claro acá. Ustedes, bueno, el único proceso que tienen que estudiar con todas las enzimas en realidad es la glucólisis, entonces está bueno que tomen este como ejemplo. Ay, apreté como 1000 veces y se me fue la mierda. Ahí está. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, una glucosa que la transformo en una glucosa 6-fosfato, acuérdense que las enzimas siempre me hablan de lo que están haciendo. Asa de enzima. Quinasa, ¿qué es? Una enzima que agrega fosfato. ¿A quién? A exo. ¿Qué es exo? Y una exosa. Bueno, esta exoquinasa me está agregando un fosfato, ¿sí?, a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. Si yo quisiera ver cómo transformo la glucosa 6-fosfato en glucosa, la enzima no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque le va a sacar un fosfato, no se lo va a meter. Y encima no se lo va a meter a esa exosa, sino una exosa que ya tiene un fosfato. A veces esta enzima también la llaman glucoquinasa, ¿sí? Bueno, pero acá tendría que llamarse fosfogluco. ¿Por qué? Porque tiene un fosfato. Lo mismo acá, ¿ven? Fosfoglucoisomerasa, que es la que crea un isómero de la glucosa que tenía un fosfato. Si yo hago el paso al revés, bueno, va a tener que ser una isomerasa, pero que actúe sobre la fructosa, no sobre la glucosa. O sea que sería fosfofructoisomerasa y no fosfoglucoisomerasa. O sea, les doy esto como ejemplo porque tienen ahí un par de enzimas y tienen que estudiarse un montón de enzimas. No son reversibles con la misma enzima un proceso biológico porque las enzimas son específicas. Entonces, como son específicas, van de un lado hacia otro produciendo desde el reactivo al producto. Si yo del producto quiero ir al reactivo, bueno, voy a tener que usar una reacción biológica distinta. Tomando en cuenta esto, recuerden, y esto lo tenían al principio, y es importante que lo analicen, que las reacciones químicas catabólicas y anabólicas pueden tener puntos en común que se llaman rutas anfibólicas, ¿sí? Y la idea es que se compensen porque son rutas inversas, pero tengo que tener en cuenta que no exactamente yo voy a seguir el mismo camino porque voy a necesitar enzimas distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que a grandes rasgos el proceso de glucólisis con todo el proceso aeróbico, o sea, de la respiración celular, glucólisis más respiración celular, me daba como resultado, como hemos visto en todas estas clases, que la glucosa se degrada en dióxido de carbono y agua, incorporando oxígeno. Esta ruta, que es la ecuación general de la oxidación de la glucosa, lo que van a empezar a ver mañana es la inversión de esto, o sea, cómo a partir de la incorporación de energía, la misma cantidad de moles de dióxido de carbono, la misma cantidad de moles de agua, puedo obtener la misma cantidad de moles de oxígeno que se libera al medio por cada mol de glucosa que voy a producir, que por ejemplo es la vía de la fotosíntesis. Entonces, la oxidación celular es una ruta inversa de la fotosíntesis, pero no necesariamente en cada punto voy a ver un punto inverso. O sea, no es que tengo que estudiar, bueno, ahora la glucólisis la veo todo al revés, o el ciclo de Krebs lo veo todo al revés. No, son otras vías porque hay otras enzimas involucradas, pero la ecuación general me va a dar exactamente lo mismo. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno. Bueno, terminen entonces de repasar toda esta parte de oxidación celular, incluso con las vías catabólicas y las vías anabólicas.
que es lo último que les sale ahí, o sea, cómo combino otras vías catabólicas y anabólicas, y si quieren empiezan a leer un poquito para mañana para que lo enganchen mejor el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Que eso empiezan a verlo mañana. No sé si les dijeron las profes en clase, pero la semana que viene tienen el TP evaluatorio de la unidad 4. Vamos a tratar de hacerlo, porque ustedes como tienen jueves y viernes virtual, el jueves de la semana que viene es feriado, quiero que no les caiga el TP en la virtualidad, para que aprovechen en realidad el debate entre ustedes. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible de terminar en realidad fotosíntesis antes, para que la última clase que ustedes tienen de la semana, no me quiero mandar un moco y decirles el miércoles, porque no sé si ambos grupos tienen el miércoles, creo que sí. Entonces la clase antes del feriado tendrían el TP presencial, aunque después hagamos como una corrección del TP virtual, de última, si no llegamos a hacerlo en clase, pero lo que más me interesa es que alcancen a hacer el TP en la presencialidad, así que más o menos para que ustedes se organicen para terminar de leer, que lo importante sí es para el TP, que si uno ya tiene una vista general pueda reforzar la lectura ahí,